Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video de historia criminal impactante. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Franklin Delano Floyd y Susan, una historia que te dejará sin aliento. Así que ponte cómodo y prepárate para conocer todos los detalles escalofriantes. Franklin Delano Floyd era un hombre con un pasado oscuro. Había estado involucrado en varios delitos, incluyendo robos y secuestros. Pero su crimen más espeluznante fue el secuestro de Susan Marie Sevakis, una niña de tan solo 8 años. Sí, chicos, este caso es realmente perturbador. La víctima, Susan Sevakis, había nacido el 6 de septiembre de 1969 en Michigan. Su madre se llamaba Sandra Francis Chipman. Era muy joven y esa juventud la arrasaba. Su primer marido, Clifford Sevakis, estaba peleando en Vietnam. Ella se quedó sola, sin dinero y con una beba a cuestas a los casi 18 años. La vida le había cerrado todas las puertas, ni siquiera podía dejar semiabierta, aquella por la cual algún día podría regresar con su marido, pues temía que no volviera o que lo hiciera mutilado o loco. Sandra no veía ninguna salida. Se olvidó de Clifford y de su guerra y se unió a Dennis, con quien tuvo 3 hijos más. Dennis la abandonó. Sandra tomó a sus hijos y se mudó de su precaria casa a un destartalado remolque en un parque de casas rodantes en Carolina del Norte. Había tocado fondo y no tenía ninguna mano que estrechar sino 4 niños que lloraban por comida y se las arreglaban como podían en un espacio tan pequeño e inseguro que todo retumbaba hasta la exasperación, como el tornado que de buenas a primeras destruyó la casa rodante y se llevó todo. Ni tiempo tenía para pensar en el suicidio con uno de sus hijos tomado de su mano, otro niño de la mano de su hermano y el brazo libre de Sandra sosteniendo al tercero. Susan, de 4 años, ya no tenía lugar cerca de su mamá. Desamparo e intemperie. Sí se dio el pequeño lujo de tener un ataque de nervios y buscó con angustia una familia a quien darle a sus hijos en adopción. Preguntó, se informó, mientras pedía comida para los pequeños, hasta encontrar la agencia del gobierno correspondiente. Al fin sus hijos estarían cuidados y alimentados. Ella los visitaría y estaría con ellos todo el tiempo posible, al menos el que tuviera libre de un trabajo que comenzaría a buscar. Poco era lo que sabía hacer, pero servir café o fregar pisos lo podía hacer cualquiera. Tenía tics nerviosos, levantaba la voz con facilidad, es decir que los nenes vivían atravesados por los retos de su madre cualquier cosa que hicieran, y tenían pocas cosas para hacer más, que pedirle que les rascara las ronchas o que les diera la leche. Hacía un tiempo que no se aseaban, que su madre no los peinaba. Sandra se arregló su propio cabello y llevó a todos al baño de la oficina de adopciones para lavarles rápidamente sus manos y sus caras y también aplastarles el cabello enmarañado y duro por la suciedad. Ella se pasó las manos por los muslos para alisar las arrugas de su jean. Al fin un asistente social los atendió. Tenía una ficha de Sandra y sabía de sus problemas. Con una voz tenue como un susurro le informó que en su caso lo mejor sería buscar ayuda. Sandra no entendió, pues para eso ella estaba allí. La breve entrevista finalizó cuando la empleada le sugirió que fuera a una iglesia para encontrar la fuerza necesaria para superar sus problemas de salud mental, es decir, el estrés postraumático que sufrió cuando el tornado le llevó todas sus pertenencias. Sandra insistió que no podía ocuparse de las criaturas y que ella, además, necesitaba un trabajo. Con esa voz apagada que a esa altura de la charla se sentía como el gélido frío de un estilete, la empleada le insistió que con la ayuda de Dios encontraría la solución a sus problemas. En febrero de 1960, a los 16 años Franklin Delano Floyd, oriundo de Georgia, vagaba por diferentes ciudades. Se metió en una armería en California, para robar un revólver. La alarma del local permitió que la policía llegara rápido pero recién lo detuvo después de que el pequeño ladrón se tiroteara con los agentes. Floyd cayó con un tiro en el estómago. Su herida era grave pero sobrevivió. Al recuperarse, lo mandaron a un correccional juvenil durante un año. En 1961, fue arrestado por violar su libertad condicional cuando viajó a Canadá a pescar con un amigo. En 1962 las cosas parecían enmendarse para Floyd. Consiguió un empleo en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, pero semanas después secuestró a una nena de 4 años y la violó en un bosque. Por este caso, fue condenado a una pena de entre 10 y 20 años en la prisión estatal de Georgia. En 1963, cuando lo llevaban a un centro sanitario fuera de la prisión, se escapó. Robó $6,000 de una sucursal. Otra vez detenido, otra vez declarado culpable de un delito grave. Esta vez, lo enviaron al Reformatorio Federal, en Ohio, de allí, por su mala conducta y 2 intentos de fuga, a la penitenciaría de Lewisburg, en Pensilvania. En este lugar, pasó de ser victimario a ser víctima de continuas y brutales violaciones.
Desesperado, subió al techo de la cárcel y amenazó con quitarse la vida si los guardias no le garantizaban al menos un día sin abusos. Lo trasladaron a la Penitenciaría Federal en Marion, Illinois, y de nuevo a la prisión estatal de Georgia en 1968. 4 años después, entró en un centro de rehabilitación del que salió ya en 1973, con 30 años. Una semana después de su liberación se acercó a una mujer en una estación de servicio, la obligó a subir a su automóvil y quiso violarla. La mujer pudo huir y él fue capturado. Esta vez convenció a un viejo amigo de la cárcel que le pagara su fianza. Pudo salir libre con la obligación de presentarse a una audiencia el 11 de junio de 1973. Ese día a Floyd no se le vio el pelo. Desde entonces estuvo prófugo durante décadas. Sandra, vulnerable y enferma, conoció a Brandon, nombre falso de Franklin Delano Floyd con el cual se ocultaba de la justicia, en una parada de camiones. William, quien era Floyd, rondaba los alrededores esperando una oportunidad. Se conocieron en una iglesia, que Sandra lloraba por su miserable situación y que él se acercó a consolarla. Sandra le dijo entonces que estaba a punto de perder a sus 4 hijos. Salieron un mes y Floyd le propuso casamiento. Ella aceptó. Floyd se hizo cargo de la custodia de los chicos. Poco después, Sandra fue sentenciada a 30 días de prisión por librar cheques sin fondos en un almacén local con el propósito de comprar pañales para sus chicos. Corría 1974. No hubo piedad para ella, solamente un enorme abismo que se abría a sus pies. Ese abismo tenía un nombre y un apellido, Franklin Delano Floyd, que aprovechó la oportunidad para llevarse a los pequeños. No estaba interesado en todos ellos sino en Susan, de 5 años. El robo de Susan fue para siempre, es decir, nada se supo de ella durante décadas, hasta que uno de sus zapatos, de taco alto y azul, quedó en medio de la carretera aquella en Oklahoma. A los otros hijos de Sandra, los dejó en un orfanato ese mismo año 1974. A Susan, la llevó a Georgia, de donde él era oriundo. Cuando Sandra se dio cuenta que Floyd le había robado a sus hijos, lo denunció ante la policía, pero en el destacamento le dijeron algo sencillo y brutal: ¿usted quién es? La madre. Pues él es el padrastro y puede hacer con ellos lo que quiera. Si ella tenía algún problema con eso, pues no se trataba de un asunto policial sino familiar. Era su trabajo buscar una solución a los conflictos familiares. Floyd se hizo pasar por el padre adoptivo de Susan y la llevó consigo en un viaje por todo Estados Unidos. Durante años, logró evadir a las autoridades y mantenerla cautiva. Imagínense eso, una niña inocente viviendo una pesadilla sin fin. Franklin Delano Floyd le cambió la identidad a Susan, que pasó toda la escuela primaria y secundaria en el estado de Georgia con el nombre de Sharon Marshall. Floyd la sometió a violaciones continuas. Él era el señor Marshall, o sea, se hacía pasar por el padre de Susan. Solamente se puede suponer la separación que la chica hacía entre su actividad en el colegio y su estadía en la tumba, que significaba vivir al lado de su captor y violador. Franklin tenía un plan para Susan. Él sería su padre, pero también haría vida marital con ella. Primero la inscribió en un colegio para que realizara sus estudios primarios y secundarios. Se las arregló para que en sus papeles figurara con el nombre de Sharon Marshall. Sus compañeros y amigos la recordarían como una chica muy linda e inteligente. Era de las más populares de su clase, todos la conocían y hablaban con ella, la invitaban a fiestas aunque ella nunca organizó ninguna reunión en su casa. Floyd la violaba, la humillaba y la sometía a malos tratos físicos y psicológicos. En la mente de la chica, los recuerdos de Susan comenzaron a desaparecer. En su adolescencia, había logrado ser querida y aceptada en su comunidad como Sharon Marshall. Floyd logró que su verdadero nombre se fuera convirtiendo en un vago recuerdo para la joven hasta colocar a Susan Sebakis en el precipicio del olvido. Pero la historia se pone aún más retorcida. Resulta que Floyd también era sospechoso del asesinato de su esposa biológica, Cheryl Ann Comaso. Sí, chicos, este hombre tenía un historial criminal realmente aterrador. El deseo de Susan, ahora Sharon Marshall, era continuar con estudios superiores. Había ganado una beca completa en el Instituto de Tecnología de Georgia para estudiar ingeniería aeroespacial. El designio de Floyd era otro. La volvió a secuestrar, es decir, la arrebató de su ambiente, de su colectividad, de sus amigos, y se la llevó a Florida. Ella vivía en un mundo cerrado, el de Floyd. Él era todo: su padre, su marido, su compañero, su guía. Ese mundo podía estallar por los aires y Susan, ahora Sharon Marshall, comenzaba estudios terciarios. Ya no le lavaría la ropa, ni le cocinaría, ni la tendría en la cama, ni nada. Cuando ella se graduó en 1986 en la secundaria de Forest Park, en Georgia, se la volvió a llevar.
Cuando llegaron a Tampa, Floyd ya tenía en mente lo que iba a hacer. Le cambió el nombre otra vez y Susan dejó de ser Sharon Mashhall para llamarse Tonya Dawn Tadlock. Nada de estudios. La hizo trabajar en locales nudistas. También él se cambió su nombre por el de Clarence Marcus Hughes. La razón de no compartir el apellido era muy sencilla. Apenas establecidos llevó a Susan, que fue Sharon y ahora era Tonya, al registro civil y se casó con ella. La volvió a transformar, esta vez en la señora Tonya Dawn Tadlock de Hughes. Era 1989. No habría ingeniería aeroespacial para ella. Le esperaba un trabajo de prostituta y desnudista en diversos clubes, aunque la mayor parte del tiempo, de 1986 a 1989, concurría al preferido de Floyd llamado Mons Venus. En 1988, tuvo a su bebé Michael, cuyo apellido fue el fantasioso Hughes. Floyd no era su padre, se ha dicho en el curso de la investigación del caso Sevakis que ella tuvo, además, una niña, que llamó Megan, que fue dado en adopción a poco de nacer. En Monte Venus, Susan conoció a Cheryl Comoso, otra stripper, que se convirtió en su mejor amiga. Los vecinos describían a Cheryl como una chica simpática que concurría al menos 3 veces por semana a la casa de Susan o Sharon o Tonya, como la conocían ahora. Decían que Cheryl siempre estaba bien vestida y que saludaba a todo el mundo. Su buen ánimo desaparecía apenas entraba en la casa donde vivía Floyd y su esclava. El degenerado las obligaba a realizar videos porno o sesiones de fotos de la misma naturaleza para su propio placer. La última vez que se la vio a Cheryl Comiso fue en las afueras del Club Mons Venus, mientras tenía una fuerte discusión con Floyd, que llegó a pegarle una trompada en la cara. Cheryl desapareció y al tiempo sus allegados denunciaron su ausencia. Nada se sabría de ella durante 5 años. Floyd destruyó toda evidencia que pudiera relacionarlo con Cheryl, incluso el propio cuerpo de la muchacha. Escapó de Florida con Susan y su bebé, le prendió fuego a su remolque y se dirigió a Oklahoma. Floyd continuó en su nuevo destino con la misma vida que había tenido en Florida, es decir, vivir de los ingresos de Susan como prostituta. Ella ingresó en otro club nocturno manteniendo el nombre de Tonya Hughes. Ya su hijo Michael tenía 2 años. Susan habrá intuido su final. Se enteró, según le contó, por ejemplo, a su compañera, la bailarina Karen Presley, que Floyd había contratado un seguro de vida a su nombre, por mucho dinero y que estaba aterrada porque creía que Floyd la iba a matar para cobrar ese dinero. En abril de 1990, Susan había decidido fugarse con Kevin Brown, un estudiante universitario con el que tenía una relación secreta, y llevarse a Michael. Fue Floyd quien la atropelló en el camino. Se determinó que a Susan Sevakis la arrollaron de atrás, mientras ella salía de un almacén y se dirigía a un motel. No hubo rastro alguno que permitiera identificar al automóvil que la atropelló y mucho menos a su conductor. Floyd declaró, como marido de Susan, que él se había quedado dormido y no advirtió que ella no había regresado sino hasta la mañana siguiente. Luego de la muerte de Susan, Floyd dio a Michael en adopción y realizó otro de sus actos de desaparición. El chico, por su parte, fue a la casa del matrimonio de Merle y Ernest Bean. En 1994 esta pareja pidió oficialmente la adopción del nene. El 12 de septiembre de 1994, Floyd entró en la oficina de James Davis, director de escuela primaria Indian Meridian en Choctaw, Oklahoma. Le dijo que era el padre de Michael Hughes, entonces de 6 años. Estaba muy nervioso, entonces sacó un arma y amenazó con matar a Davis si no lo llevaba al aula donde Michael estaba en clases. Floyd siguió al director hasta el aula y sacó al chico. Se lo llevó junto con Davis. Los obligó a subir a la camioneta del director, y le ordenó al profesor que condujera hacia el campo, en cierto punto le ordenó que se detuviera. Lo hizo bajar del vehículo y le dijo que caminara hacia un bosque cercano. Después lo ató a un árbol y lo abandonó. James Davis fue rescatado varias horas después. Después del arresto de Floyd, se descubrió que había falsificado documentos para hacerse pasar por el padre legal de Susan. Esto solo muestra lo manipulador y astuto que era este hombre. Floyd finalmente fue arrestado, pero Michael no estaba por ningún lado y no apareció más. La policía se encontró en un laberinto. Debieron pasar muchos años hasta que se enterara que Hughes no era Hughes sino Franklin Delano Floyd. Que era un delincuente consumado desde al menos los 16 años. Que ahora pasaba los 50. Que en 30 años había usado decenas de alias o nombres falsos. Que Michael no era su hijo. Que la que decía que era su mujer, aquella joven que fue arrollada en un camino de Oklahoma, cerca del motel donde vivían, no era su esposa, ni su hija, sino una víctima que él había raptado cuando era muy chica, y que mantuvo secuestrada y dominada psicológicamente durante 20 años.
que fue su esclava sexual y que se había casado con ella, que era un pedófilo, que la había explotado en cabarets. Franklin Delano Floyd murió mientras estaba en el corredor de la muerte el 23 de enero de 2023. Tenía 79 años. Espero que esta historia les haya impactado tanto como a mí. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas conozcan esta historia aterradora. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.